dais un segundito antes de que empiece. Me dais un segundito antes de que empiece. Os explico un poco. Me gustaría, sí, ¿tienes por ahí? Digo un poco porque voy a explicaros un poco lo de. Ya que has dicho los nuevos planes. No me ha salido de nuevo, ¿verdad? Soy ya no. Ya, entonces, ¿no? Bilkura hau publikoa da eta grabatuta zabaldu egingo da herritarrek... Vas allá, Alberto. ¿Esto pasa de forma total? Sí, bueno, a ver. No sé exactamente qué es lo que pasa. Bilkura hau publikoa da eta grabatuta zabaldu egingo da herritarrek gai horien berri izan dezaten. Bilkurara ikusle gisa joaten direnek askatasunez egiten dute eta ulertzen da baimena ematen dutela haietatik lortzen diren iritziak eta irudiak grabatzeko eta zabaltzeko. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones y las imágenes que de la misma se obtengan. Bueno, eguneko lehenengo gaia da expediente 2608/2024 bake epaile titularra eta ordezkoa hautatzea. Sabi? Bai, egunon. Bueno, kasu honetan aurrekoan osoko bilkuran erabakitako gai bat zuzentzeko proposamena da. Izan ere, aurrekoan gu esaten dute idazkaritza edo antolakuntza arloko teknikok konbentzituta genden nahikoa zela izendatzea bake epaile titularra, baina akordioa egin eta gutxira bake epailetik ditu ziguten esaten zuzendu behar genuela erabakia, izan ere izendatu behar genuelako bake epaile titularra eta ordezkoa. Orduan, besterik gabe, ekarri dugu proposamena, aurkeztutako, edo egin genuen erakusketa publikoa jarraituz eta aurkeztu zirenez bi hautagai, proposamena ekarri dugu izendatzeko titular bat eta ordezko bat, besterik gabe. Lo explico en castellano. Básicamente es una propuesta para corregir una decisión antiguamente traída a pleno, en la cual, pues, desde el Departamento de Secretaría los técnicos estamos convencidos de que es suficiente con el nombramiento del juez de paz titular, pero bueno, al de poco de adoptar la decisión nos llamaron del juez de paz manifestando que había que designar titular y suplente para llevarlo al Tribunal Superior de Justicia para que hiciesen los nombramientos. Entonces, traemos una propuesta de nombramiento de titular y de suplente, que son los que en su día se presentaron, y eso es un poco todo. No sé si... Vale, eskerrik asko, Sabi. Zerbait esateko, unai? Raquel? Nada, nos vamos a estar. Vale. Enrique? Nosotros decidimos en pleno el miércoles. Vale, eskerrik asko guztioi eta bozkatzera pasatzen. Aldeko bozkak, votos a favor, votos en contra, abstenciones.
Bale, bigarren puntua, 36/11/2024 espedientea, kreditu gehigarri baten bidez aurrekontu aldaketaren hasierako onespena. Sabi, Vale. esaltzen duzu. Bueno, bai, ez dakite espedientea irakurri ahal izan duzuen, baina proposamen hau motibatuta dago, bueno, azpiegiturak sozietate publikoko teknikariek guri eman diguten gauza baten berrigatik ekartzen dugu. Bueno, kontua da, jakin guzu ez, orain dela 2 urte espanago oker, udalak saldu ziola lursail bat azpiegituraki eta baita ere Sprilur agentziari Elongar poligonoan elkartegi bat eraikitzeko bertan. Kontua da, eraikitzen ari direla, kontatu ziguten, bilera bat eskatu zuten teknikariekin, eta kontatu ziguten partzela horretara, lursail horretara, ezela energia elektrikorik heltzen. Bueno, guk ikerketa batzuk egin ostean, espedienteak begiratuta gero eta jende ezberdinekin komentatuta gero ikusi izan dugu bere garaian udalak poligono horren urbanizazioa jaso zuela eta antza falta izan direla hor espanago oker, gero espanago okera olkateak beste azalpen gehiago batzuk emango ditu, baina hor antza hori, falta izan dira bere garaian egondako arazo batzuengatik edo ez dakite arrazoia, baina hor partzela horretara ez dira heltzen edo ez da heltzen energia elektrikoa urbanizazioak eman beharko lioken energia elektrikoa. Orduan, zer gertatzen da, elkartegiak, edo azpiegiturakek eta Sprilurrek gutxi barru edo urte honen bukaeran elkartegi horren eraikuntza bukatuko du eta ez badu udalak ez ere egiten bukatuko du eta ezingo luke ireki lukelako energia elektrikorik jasoko. Horrek jartzen du udala egoera batean non erantzunkizunak eduki litzaken, zeren eta udalak alde batetik energia elektrikoa partzela horretara eramateko erantzunkizuna dauka, berak jaso zuela, edo berak bere ganatu zuelako bere garaian, edo urte horietan poligono horren urbanizazioa eta gainera erantzukizuna ukilezake baita ere bera izan delako partzela edo lursail horren zailtzailea eta erosleak alegatu lezake ez duela nahi zuen partzela erosi baizik eta energia elektrikorik gabeko partzela bat. Orduan, horretarako zer proposatzen dugu, hori konpontzeko udalak obra eta suministro bat egin behar du bertan, eta horretarako ez dauka momentuz aurrekontuan kreditu nahikorik eta egokirik obra hori aurrera eramateko urte honetan geratzen den denbora honetan. Eta horretarako planteatu dugu justifikatu dagoenez ez ustea eta premia aurrekontuaren aldaketa bat egitea, obra hori finantzatzeko kreditu gehiago, gastu kreditu gehiago sortzea aurrekontuan, pasan urtetik geratzen den diruzaintzako remanentearekin. Prozedura ordenantzetan egiten den oso antzeko izango litzateke, osoko bilkurak hasierako onespena eman beharko luke, gero erakustaldi publiko bat egin beharko litzateke sugerentziak eta iradokizunak egiteko, eta gero behin betiko onespena eman beharko litzateke. Lo explico muy rápido en castellano. Decía que con motivo de la venta que hizo el ayuntamiento de la parcela del Longar para Enkartegi y Sprilur para la construcción de
de un Elkartegi en la parcela que ya conocéis del Longar, estando Azpiegitura construyendo el polígono, solicitó una reunión con los técnicos municipales para hacernos saber que a esa parcela no llegaba energía eléctrica. Entonces, bueno, hicimos una serie de investigaciones y parece ser que en el momento de que, no recuerdo bien las fechas, pero está en el expediente, en el momento en el cual el ayuntamiento recibió la obra de urbanización del polígono El Longar, hubo una serie de problemas que debido a aquello, bueno, resulta que a esa parcela no ha llegado o no llega energía eléctrica. Entonces, eso deja al ayuntamiento en una situación en la cual podría incurrir en responsabilidades derivado de que, por un lado, en la medida en que ha adquirido la propiedad de la urbanización, de los viales, de las redes, etcétera, es el responsable de su mantenimiento y, por lo tanto, los propietarios de las parcelas pueden exigir que se les dote de todas las características que puede tener una parcela que tiene la condición de solar, y por otro lado puede incurrir en responsabilidades también en la medida en que el ayuntamiento es vendedor de la parcela y el comprador le puede decir que él lo que ha comprado es una parcela que tiene la condición de solar y que por lo tanto está lista para que ahí se edifique un polígono y que reciba todos los suministros y todos los servicios correspondientes. Como el presupuesto no tiene, de 2024 no tenía previsto realizar ninguna obra del calibre que necesita esta subsanación o la solución de este problema, planteamos, para poder llevar a cabo una licitación urgente de la obra en lo que queda de año, planteamos hacer una modificación del presupuesto de modo que dotemos al ayuntamiento de una capacidad de gasto mayor, por eso ese importe de 180.000 euros. El importe lo hemos calculado en base a consultas que hemos hecho, sobre todo con Iberdrola y las empresas dependientes de Iberdrola, que son las que supervisan que esas obras relacionadas con el suministro eléctrico son correctas y van a ser válidas para poder llevar la energía a la parcela. Pero bueno, en definitiva lo que planteamos es incremento de gasto, no para gastar el total, sino para que sea un gasto suficiente para poder ser el máximo de gasto que saquemos en la futura licitación y posteriormente y financiarlo con el remanente de tesorería derivado de la liquidación del presupuesto del año pasado. Y nada, el informe, la propuesta lleva el informe del visto bueno de la interventora y entendemos que es una justificación suficiente y una modificación necesaria para poder evitar problemas al ayuntamiento. Vale, eskerrik asko, Xabi. ¿Algo que añadir? Bueno, esto ha sido un poco algo que ha surgido en mayo-junio, que nos comentó las personas que están trabajando en el Elkartegi, y por eso acudimos a esta herramienta que, como bien ha justificado Xavier, pues es una cuestión de no incurrir en mayores problemas, pero que hay que acometer en el corto plazo. La verdad es que nadie de la oficina técnica que trabaja actualmente en la oficina técnica estaba cuando se recibió esta obra. Mirando el expediente de esos momentos, pues hemos visto los informes de la gente que estaba en la oficina técnica en aquel momento, la secretaria que estaba en aquel momento, del pleno. Hemos visto, yo algo me acordaba porque pues ya pasar por ahí en algún momento sabía que había habido robos y demás. Parece ser que esta obra, que empezó pues, en 2007, 2008, según apuntan los propios directores de obra, se instalaron las instalaciones y antes de ser recibidas pues fueron robadas. Fueron robados porque pone en un momento dado del informe pues una persona que fue arquitecto además de este ayuntamiento, que se habían instalado ahí los equipos y las redes y demás, y antes de ser recibido fueron robados, tanto lo que es los cables de acometida como lo que es los automatismos para
para los transformadores. En aquel momento parece que se decidió, y así está recogido en el acta con Iberdrola, los transformadores están bajo la custodia de Iberdrola, porque son además los que contienen todo el cobre y demás, y están guardados, eso está recogido así. Y se decidió recibir la urbanización en aquel momento, básicamente dotando al polígono de lo necesario para funcionar en aquel momento. Es decir, se energizó el centro de reparto, obviamente la acometida desde la torre de alta tensión, el centro de reparto y el centro de transformación número 5 para dar servicio, que es lo que ha dado ahora, a la ITV y a Induplast. Lo que pasa que, claro, hay varios centros de transformación ahora que están con toda la infraestructura, que en su día fueron saboteados o robados o lo que sea, y que nos hemos dado cuenta pues que hay que dotar del equipo necesario pues para que el Elkartegi pueda tener electricidad. La verdad es que nos ha pillado un poco, pues que no sabíamos esta situación. En la oficina técnica nadie lo sabía. Cuando se firmó el convenio con Sprilur y Aspiritura no lo sabían tampoco. Y bueno, lo que sí sabemos ahora es que tenemos que responder, porque el Elkartegi va a una marcha muy buena. Están en las últimas fases de su construcción y obviamente eso hay que acometerlo. Raquel. Nosotros nos vamos a pronunciar en el Pleno, vamos a mirarlo un poco más detenidamente. Vale, es que ricasco, Enrique. Sí, nosotros también pronunciamos en pleno. Vale, pues bozkatzera, Xabi. Bai, aldeko bozkak, votos a favor, kontrako bozkak, votos en contra, y abstenciones, votos, abstentzioak, zuek laurak. Vale, pues no hay más puntos, entonces pasamos ruegos y preguntas. Raquel, Enrique. Vale, bueno, orduan amaitutzat emango dugu saioa, eskerrik asko.